Chicos, tengo que comentaros que hemos empezado perfil bajo, Lo que pasó antes de ayer nos ha afectado a todos, Alejandro. Bueno, sí, pero insisto que de cuando uno va a... ¿Cuánta gente nos estará escuchando ahora mismo, nos ve en la televisión, que ha ido a lo mejor a un médico y le han dicho, mira, lo que te voy a decir no te va a gustar, pero en vez de fumar 3 cajetillas diarias, porque es que si no te vas ahí a buenas noches, como se suele decir, te vas ahí al Jardín de los Callados. Al Jardín de los Callados, te vas ahí en menos canta un gallo, pues vas a tener que dejar de fumar, o vas a tener que fumar menos, o vas a tener tal, y eso al fumador o a alguien que tiene una serie de conductas, pues no le gusta. Pues nosotros como país hemos tenido una serie de conductas que es vivir por encima de nuestras posibilidades colectivamente, y nos están diciendo y nos han dicho ya por activa y por pasiva que eso no puede ser, y que además, si no va a ser desgraciadamente por un cambio de conducta, es que tiene que ser inevitablemente de esta manera. Entonces, claro, yo entiendo que esto no le guste a nadie, pero insisto, después de que todos estos días pues la gente y todo el conjunto de ciudadanos tendremos que adaptarnos desgraciadamente a esta situación, yo estoy convencido que hay una cosa que está clara, que el inicio del fin de esto supone gastar menos de lo que se ingresa. Eso es así de claro. Es decir, en el momento en que se están poniendo las bases de gastar menos de lo que se ingresa, señores, tarde más, tarde menos, de esta salimos. De esta salimos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que lo entiende este niño de 4 años. Si tú tienes 5 y te gastas 10 y ahora vas a hacer todo lo posible para que en vez de gastarte 10, te gastes por lo menos los 5, yo no estoy diciendo ya que gastes ni uno más ni uno menos, sino que gastes lo mismo que ingresas. Oiga, pues a partir de ahí empezamos a equilibrar las cosas. Y a partir de ahí, en el momento en que el Estado necesite menos dinero, habrá menos impuestos, el empresario evidentemente tendrá que pagar menos. Ojo, es una cosa importante que hay que decirla. Es que a pesar de todo, se ha bajado un punto de la cotización y otro punto para el año que viene para los empresarios. Es decir, los empresarios van a tener un poco más de respiro a la hora de poder emprender un proyecto empresarial y que no suponga una ruina para ese empresario. ¿Cuántas personas nos estarán escuchando, por amor de Dios? ¿Cuántas personas nos estarán escuchando que han intentado hacer un proyecto empresarial y al final, debido a todas las cortapisas, a cómo funciona la burocracia, cómo funciona la administración, con los impuestos, con las cotizaciones tan altas, con esa inflexibilidad que había antes en el mercado laboral, todo eso al final lo que era más que emprender, lo que era desprenderte, pero desprenderte por un tajo. Despeñarte por un tajo. Y oiga, y hay que decir una cosa, y que hay que decirlo con claridad, que hay que decirlo con total claridad, guste o no guste. El señor Zapatero no dejó huella en la economía, dejó cicatrices. El señor Zapatero no deja huellas en la economía, deja cicatrices. Y eso, desgraciadamente, se cura pues con este tipo de medidas. ¿Por qué no otras? Porque hace 5 años, mientras Alemania, mientras Inglaterra, mientras Estados Unidos, con todo Lehman Brothers, con todo lo que pasó, empezaba a poner medidas, nosotros estábamos aquí diciendo que no pasaba nada. Y iba una vez y otra vez el médico, el enfermo a la consulta, con un incipiente, desgraciadamente, tumor bastante maligno, y el médico le decía que no pasaba nada, que siguiera fumando, que siguiera bebiendo, que siguiera gastando, que no pasara, que siguiera teniendo el mismo tipo de vida. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que 5 años después tenemos, como bien dice aquí el profesor Fernando, pues que estamos ahora mismo, la situación del país está muy metida en una UBI. ¿Que se sale? Claro que se sale. Se va a salir pues haciendo una cosa muy sencilla, que lo entienda hasta un niño de 4 años que nos esté viendo, que es gastar menos de lo que se ingresa. Mira, y esto lo entiende todo el mundo. El problema que tiene Zapatero es que no es consciente de lo que ha hecho todavía. Zapatero todavía no es consciente de cómo dejó España y qué es lo que hizo y cómo la máquina de la deuda tiró de ella para poder pagar las nóminas y poder pagar los mínimos imprescindibles del Estado. El problema que tienen ellos, por ejemplo, es que dejaron, o cómo se usa políticamente la inutilidad de Zapatero, cuando Zapatero deja de invertir en 2 años 1.500 millones en Andalucía, automáticamente ya Griñán, Valderas dicen que ese dinero ya se lo debe Rajoy. Ese dinero, que son 1.500 millones de euros, que se dejaron en inversiones el gobierno del Partido Socialista, ya corresponde al gobierno central. En nombre de ustedes, son inversiones que no ejecutó un gobierno del Partido Socialista, y usted debería de haberle reclamado judicialmente a ese gobierno del Partido Socialista, y no al actual, lo que no ha hecho o lo que dejó de hacer, sino políticamente o judicialmente. Pedirle cuenta al señor Zapatero y al señor Blanco, a ese magnífico ministro que tuvo este país de fomento, que dejó de invertir aquí 1.500 millones de euros. Ahí tenemos, por ejemplo, si sales o te acercas a la bahía de Cádiz, tienes un AVE Sevilla-Cádiz que es un guerial, que está lleno de margaritas. El puente de Cádiz, que me viene a la memoria, lo único que hizo Chávez fue venir a avanzar 100 metros al tablero, y ese mismo día despidió a todos los trabajadores que habían avanzado al tablero. Ese es el tipo de historia que nos ha tenido el gobierno de Zapatero secuestrado de la realidad. Mucha información,
mucho gasto en publicidad, mucha Andalucía imparable, mucha Andalucía al máximo, pero aquí no había dinero ni en las cajas, ni en los cajones, ni en los bancos. Antonio, cuando se tenía que estar ahorrando dinero público, el gobierno de Zapatero, no solo una vez, sino 2 veces, se dedicó a hacer una cosa que se llamaba el Plan E. El Plan E. Que quien no lo hacía, estaba cometiendo un pecado, vamos, si había algún alcalde o algún ayuntamiento que se plantaba y decía, oye, mira, es que un modelo keynesiano. ¿Para qué quiero yo una piscina cubierta en una población de menos de 20.000 habitantes que no voy a poder mantener, que es que no voy a tener dinero ni para el cloro? Ni inaugurarla. Es que eso ha pasado, y eso está pasando. Y estoy convencido que hay mucha gente que nos está escuchando en estos momentos que ha visto que en sus municipios se han hecho obras faraónicas con el Plan E, que están cerradas porque no se pueden mantener. Y eso ha pasado, pero eso ha pasado en mitad de la crisis. Es que eso no es que haya pasado cuando estaba en el año 2004, 2005, 2006, cuando estaba aquí, el dinero entraba a puertas. No, no, no. Eso ha pasado cuando todo el mundo ya hablaba de crisis en el mundo entero, cuando todo el mundo estaba tomando medidas. Por el amor de Dios, cuando nadie se dedicaba a gastar, sino a ahorrar para poder mantener las pensiones, para poder mantener el sistema educativo, para poder mantener el sistema sanitario. No, nos dedicamos, el país, con los señores del Partido Socialista, con los señores Zapatero, por cierto, con su Pepito Grillo Rubalcaba, que es que parece que Rubalcaba, pero es que Rubalcaba era el Pepito Grillo de Zapatero. O es que eso no lo sabemos. Vicepresidente del gobierno. Con qué poca, de verdad, decoro, con qué poca decencia, con qué indolencia, el señor Rubalcaba sale a decir las cosas que dice. Oiga, es que aquí se gastaron cientos de millones de euros, miles de millones de pesetas en el tema del Plan E, que no sirvió para nada. Era una manera de ponerse una venda porque no se quería ver la realidad. Con ese tema del Plan E teníamos a la gente, bueno, pues haciendo obras, haciendo cosas para, de alguna manera, negar la realidad, anestesiar. Y aquí se anestesió España durante todos esos años. Y que lo que pasa, hasta la anestesia se termina. Claro, y en el momento que se termina la anestesia, los efectos también pues surge al final despierta al enfermo. Efectivamente, Zapatero yo creo que es que no es consciente, de lo que ha hecho. No es consciente, porque si fuera consciente yo creo que estaría recluido en la selva de Botswana con los colmillos retorcidos y posiblemente había que mandar otra vez al rey allí, con la escopeta cargada, directamente. Por eso yo creo que no es consciente. Pero volvamos otra vez al tema de la estructura de la administración, que quizás sea el gasto. Es decir, se ha hablado ya en pasado de la burbuja inmobiliaria, cuyos efectos persisten, pero ahora estudiosos hablan de la burbuja de las administraciones públicas. Este es el problema que tenemos entre manos. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno antes de ayer y ha rematado la faena hoy? Bueno, de momento una decisión a muy corto plazo, que resuelve un problema que son 5.000 millones de euros aproximadamente, que son las pagas extras de Navidad de los funcionarios, de los empleados públicos. Son 5.000 millones. Y podría haber tocado las televisiones públicas, por ejemplo, en vez de haber tomado esa medida. Claro, pero efectivamente, pero ¿qué es lo que ocurre? La Ley de Estabilidad Financiera ya prevé un índice objetivo que determina y que cuantifica el número ideal, entre comillas, de empleados públicos en las administraciones territoriales locales, que es que no sobrepasen la cuantificación de la masa salarial el 60% de la cifra de ingreso. Bueno, en el caso, ya ha habido expedientes de regulaciones de empleo de algunos ayuntamientos en Andalucía, en donde los propios alcaldes no se han atrevido a determinar, o sea, a iniciar ese procedimiento de extinciones de contrato vía regulaciones de empleo con ese cálculo del 60%. ¿Por qué? Cuando un ayuntamiento está absolutamente en quiebra, porque tiene una sobredimensión estratosférica de personal, ¿por qué se queda en el 85% de la cifra y no llega al 60%? Porque las medidas hay que darlas como Dios manda, con valentía y además apoyado en este caso en la ley, y la ley es la Ley de Estabilidad Financiera y la ley habla del 60%. En el caso de las administraciones, en el caso de las administraciones territoriales autonómicas, concretamente la Junta de Andalucía, hay una cuestión clara, que son las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en donde de forma clara ha discernido y determinado cuáles son las funciones que afectan a los funcionarios y cuáles no. Los que no sobran en la administración, así de claro. Lo que no se puede es decir, no. Perdona, es que hay una ley anterior que define
¿cuáles son las funciones que puede hacerse por un funcionario y cuáles por un personal laboral de la Administración? Sí, bueno, pero independientemente, yo parto de la siguiente teoría. Todo lo que no sea potestad de imperium, que es lo que irroga, digamos, el órgano que encarna un funcionario y el personal de apoyo de ese funcionario, lo demás no es cuestión de la función pública. Yo ahí, permíteme que difiera. Bueno, yo es mi opinión. En profundidad, además. No, pero yo en absoluto, yo lo veo de una forma clara. La propia ley te define lo que es un empleado público, sí, funcionario, eventual, interino, laboral. Bueno, pues yo no pongo en duda esa escala. Yo estoy diciendo que en mi opinión... para mí no sobra en la Administración. Que para mí el personal laboral vamos a ver, que ha entrado por una oferta pública, que ha entrado por una oposición, igual que un funcionario. Yo estoy diciendo cómo configurar una administración. Yo estoy remitiéndome al origen. Es decir, lo que no tenga potestad de imperium, que es lo que define precisamente la función pública, los órganos que la encarnan, en realidad eso debería estar gestionado porque es mucho más eficiente por las empresas privadas. Esa es mi opinión. Entonces, por eso yo hablo de una administración mucho más pequeña, mucho más redimensionada y mucho más fuerte porque la ley le otorgue la potestad que necesita para poder gobernar. Yo lo entiendo así. Entonces, los estudios hechos en Andalucía parten de la base de que en Andalucía sobra más de un 30% del total del personal. Eso supondría que, sobre todo en las escalas superiores, de educación, en las escalas superiores de la administración, posiblemente no es que no haya que recortar, es que hay que pagar mejor a la gente, con toda seguridad, porque en el diferencial de sueldo entre el sector privado y el sector público hay una diferencia sustancial en las escalas superiores, no en los inferiores. En los convenios colectivos de las empresas privadas se gana mucho menos en las empresas privadas que en la propia administración, en las escalas inferiores. Un sistema público más fibroso, mejor pagado, más ágil. ¿Es así? Más... Yo entiendo que lleves a tu terreno el debate en ese sentido, pero yo no estoy de acuerdo con lo que manifiestas. Bueno, pues se queda ahí, ya lo habláis luego, después cenando, porque nos vamos a ir. Y no es porque no debatáis, sino porque... Bueno, porque además había un debate que duraría aquí horas, seguro. Ya, seguramente, probablemente porque sois los dos además duros contendientes. Vamos a irnos con la voz de Almudena, que nos trae el resumen de lo que ha dado de sí esta semana en nuestra comunidad autónoma. Adelante, Almudena. El PSOE andaluz salía de su Congreso Regional totalmente dividido. La exclusión de Jaén de la Ejecutiva propiciaba un punto de apoyo a los críticos que llegaron dispersos y han encontrado en la delegación jienense el referente para escenificar su desacuerdo con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Los delegados contrarios a Griñán conseguían hasta un tercio de los votos. Y es que el presidente ha perdido apoyo por días. Si en la jornada inaugural del Congreso el informe de gestión obtuvo el respaldo casi unánime, en el cierre más del 34% de los delegados votó en su contra, frente al 29% que no apoyó el sábado su candidatura al máximo cargo orgánico. Los delegados abandonaron el Congreso con la vista puesta en sus respectivos congresos provinciales. Griñán reprochaba durante el Congreso a la dirección de Jaén que pida integración en la Ejecutiva Regional mientras margina a los disidentes en sus propios órganos de dirección. Y esta semana hemos conocido las fechas para las comparecencias en la Comisión de Investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. El Parlamento decidió un nuevo calendario para la ronda de comparecencias, que supone concentrarlas del 21 al 31 de agosto, una decisión que ha contado con las críticas del Partido Popular. El presidente de la Comisión, Ignacio García, informaba de este nuevo calendario que sitúa las comparecencias del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y del expresidente Manuel Chávez el 31 de agosto. Un día antes lo harán el dirigente del PP, Javier Arenas, y Eduardo Zaplana. El presidente de la comisión ha justificado el retraso en el calendario con el argumentario de ganar tiempo tanto para recibir la documentación solicitada como para poder localizar y convocar a los 25 comparecientes. El ministro de Agricultura y el consejero de Agricultura encargaban el pasado lunes a la empresa de licitaciones públicas Trasa un informe sobre la demolición del Hotel El Algarrobico. El estudio contempla la demolición, tratamiento de residuos y restauración ambiental de la zona afectada por la edificación de construcciones en el paraje almeriense.
El trabajo será cofinanciado por las dos administraciones en el marco de la colaboración institucional que prevé evaluar las actuaciones técnicas y materiales precisas y los costes que deriven. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene pendiente emitir sentencia antes de finales de este año por el proceso interpuesto por la licencia de obras del hotel, que la justicia ya determinó está edificado en parte sobre área protegida y en el incumplimiento de la distancia reglamentaria de la costa. Bueno, pues eso es un poco, el resumen de lo que ha pasado esta semana, que han pasado más cosas, evidentemente, y de las cuales podemos hablar. Tenemos el Congreso del PSOE. Alejandro, Fernando, Orlando, Antonio. La comisión de investigación, que por cierto, ayer estuvo Teresa Ruiz Sillero, que forma parte de esa comisión, y las fechas de las comparecencias que van a ir del 21 al 31 de agosto. Y el tema del Algarrobico, en honor a Orlando, que sigue ahí todavía, el hotelito. Empezamos por donde queráis. Bueno, yo lo que en el tema del Congreso del Partido Socialista del fin de semana pasado, pues un drama, ¿no? Que además con varias partes ya, ¿no? O sea que lo de la semana pasada fue el intento de aniquilación de un sector bastante también importante, crítico, muy crítico, con Griñán, de los propios suyos, y que los ha fulminado, ¿no? O sea, que yo creo que eso... Fíjate, un partido que no solo que lleva 30 años, más de 30 años gobernando Andalucía, es decir, de que llegó la democracia, sino que además es un partido en franca descomposición, ¿no? Y yo siempre lo digo, pero el que le tiene puesto la bombona de oxígeno a este Partido Socialista en franca descomposición es el señor Bardera. Es el responsable, que yo estoy cada día más convencido que las bases de Izquierda Unida no están apoyando a Bardera en este empecinamiento de mantener a un partido que evidentemente si está dividido, si está resquebrajado, difícilmente con la situación que tenemos en Andalucía va a poder dar soluciones a los retos que tenemos, ¿no? Si yo pienso que el señor Bardera tiene que hacer en un momento determinado un acto de verdad de conciencia y decir, yo qué gobierno estoy manteniendo, qué partido estoy manteniendo. Y Alejandro, una cosa importante, nada más que llegó un amor a la consanguinidad a la hora de repartir los cargos, que eso ha achicharrado definitivamente las bases de Izquierda Unida. Eso explícalo, eso es que ha metido a la hija, explícalo un poco mejor lo del amor de la consanguinidad, es decir, que ha metido a la gente... La hija de Willy Meyer, el cuñado del otro, el primo de un tercero. En ese sentido, yo me quedo con una frase del alcalde de Dos Hermanas, que dijo, que es crítico, que dijo, llegamos 3 y nos vamos un ejército. Luego, ahí ha pasado algo gordo dentro de los críticos, que ha habido una unión que nunca ha habido desde la época de Alfonso Guerra y los guerristas que terminaron aniquilándolo. Y una cosa muy importante que ha pasado desapercibida, que es la vuelta de Pepe Caballo a la ejecutiva de Griñán. Cuando a Pepe Caballo lo sacrificó Chávez, porque se le exigió, Pepe Caballo, no se nos olvide que fue el ejecutor de las grandes liquidaciones del sector en Andalucía, y ha vuelto ahora. ¿Ha vuelto ahora por qué? Porque tiene un mandato de Griñán de aniquilar a todo lo que es sector crítico. Evidentemente sí. Caballo apunta y no perdona. Caballo tiene un listado enorme porque Caballo tuvo la valentía de enfrentarse en un momento dado a Chávez. Se enfrentó a Chávez, perdió el Congreso, lo que ganó Viera. Viera está hoy en un tercer estado, políticamente hablando, y Caballo está otra vez en primera fila. Luego, ¿quiénes son los perdedores y quiénes son los ganadores? El problema de todo esto, Antonio, es que cuando la gente que nos está escuchando ve todas estas cosas, la gente al final desconecta por completo, es decir, ve que su gobernante o las personas están peleados todos entre ellos. Están todos peleados entre ellos y claro, pues al final, ¿qué pasa? Pues la gente dice, bueno, pero... Gente que no ha nombrado ni delegados provinciales esperando qué va a pasar con los congresos provinciales del PSOE. Eso me parece muy fuerte, o sea, porque que aquí no se hayan nombrado, es que eso ha pasado y es cierto. Está la administración paralizada en toda la provincia. El tema de turismo, por ejemplo, los que llevamos turismo en las provincias, ¿vale? O sea, la Junta de Andalucía todavía con el año que estamos pasando y estamos sufriendo, todavía en el mes de julio, todavía no sabemos las provincias ni los patronatos provinciales de turismo, todavía no sabemos qué va a hacer la Junta de Andalucía para promocionar el turismo en la comunidad autónoma, cuando es la primera fuente de riqueza, la única salida real y natural que tenemos los andaluces de salir de este hoyo es el turismo. Le guste o no le guste a otra gente que piensa que tiene que ser otro tipo de industria, no. Estoy de acuerdo contigo. Y resulta turismo es motor de la economía, nosotros nos gusta años sin...
Bueno, yo espero y deseo que Izquierda Unida, vamos, yo lo que estoy escuchando, hay cosas que de pronto a mí y a la gente del sector, ¿no?, nos pone un poco los vellos de punta, ¿no? Pero espero que entren en el pragmatismo y en el realismo de apoyar a un sector que es clave para salir del atolladero en el que estamos. A mí no me preocupa para nada lo que le pase como partido. Son cuestiones internas y cada uno se las ventila como pueda. A mí me preocupa lo que trasciende al exterior y la proyección política y de las personas que encarnan esa política en cuanto a arreglo de la solución en la que estamos padeciendo. Y el señor Valderas, que efectivamente es el balón de oxígeno que tiene el gobierno andaluz actualmente, decía hace 3 días o 4 que cada maestrillo tiene su librillo para arreglar las situaciones económicas, y aludía a la situación al gobierno anterior de Rodríguez Zapatero y aludía al gobierno actual del señor Rajoy. Pero él no dice qué es lo que hay que hacer, nunca. Él dice que tiene su librillo, pero no lo dice. Lo único que dice, la demagogia permanente, es los impuestos a las grandes fortunas. Mire, Hacienda, la agencia tributaria, ha hecho una reflexión sobre la cuestión impositiva, y el secretario de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda ha hecho un artículo importante en un medio de prensa en donde ha estudiado la subida de impuestos actual y en relación con el pasado inmediato. Pero habla de que solamente 15.000 personas en España acreditan rentas superiores a las 145.000 euros. Significa que las grandes fortunas no existen. Por lo tanto, es absurdo el darle vuelta, como hace Rubalcaba permanentemente y como hace el señor Valderas, porque eso no es así. Pero es que además hay que recordarle al señor Rubalcaba el tema de la SICAP, que conste que con el tema de la SICAP hay una doble imposición, pero que en cualquier caso el PSOE en su día ya estableció, y ahí donde estaban el dinero de las grandes fortunas, la tributación al 1%. Por lo tanto, por cierto, lo mejor que hacen es Felipe González está en Taguas, que es una de ellas, claro, una gran SICAP. Efectivamente. Entonces, el señor Valderas lo que tiene que hacer como Izquierda Unida, cuál es su modelo de gestión y cuál es qué es lo que ellos harían, simplemente, pero no lo dicen. Por lo tanto, las ideas no existen. Esto es un reparto del poder y punto, que es lo que ha hecho el PSOE e Izquierda Unida. Vamos, Orlando, remata y nos vamos a hacer la última pausa del programa. No, estaba a micrófono cerrado hablando del estado de bienestar. O sea, quiero decir... que teníamos. O que se le exige a la gente que gasten menos de lo que ganan. En realidad, hasta cierto punto, esto es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, siempre habrá una afectación. Pero ¿a dónde puede llegar? Y cuando estábamos hablando de lo psicosomático, cuando el individuo tiene tantas necesidades, en realidad hasta cierto punto a veces lo paga el sistema sanitario, desde mi punto de vista. O sea, quiero decir que cuando el individuo ha perdido su autosuficiencia, ¿a dónde? Pues va al sistema sanitario. Eso es impotencia, depresiones, estado de ansiedad, o sea, que se ha manifestado una serie de enfermedades en este estado de bienestar. Ahora, cuando desaparece el estado de bienestar, mi pregunta es, y la dejo ahí en interrogación, ¿qué es lo que puede suceder con el sistema? ¿Habrá que gastar más en el sistema sanitario? ¿Habrá que establecer el hospital ese para la economía? O sea, quiero decirte que es un follón. Yo me pierdo muchas veces en estos coloquios de políticos. Ya he dicho que no, en la política no es lo mío, si ha sido la política colegial o la política de naturaleza. Quiero decir que cuando estábamos hablando del Congreso del PSOE, sí, me llamaba muchísimo la atención de todo lo que he leído, es que hubo un 30% de abstenciones o de votos nulos. Sí, pero críticos pensaban que eran de Jaén, sobre todo, pero sin embargo he leído en otra prensa que Jaén dice que Nanay de la China, o sea, que ellos no, ellos son griñanistas o como se llame, y que en realidad entonces no se sabe uno en qué papel quedar. O sea, quiero decir que van bien los socialistas porque a mí me interesa que a lo mejor vayan bien porque mi estado de bienestar o mi pensión no se va a desaparecer, o en realidad hasta cierto punto necesitamos un algo más, como
os decía lo del PP, o sea, yo soy un gran amigo, un conocido o simpatizante de Arena, y que en un momento determinado lo he intentado ayudar desde mi punto de vista de presidente del Colegio de Enfermería, lo ayudé cuando el libro blanco de la sanidad, donde nos afectábamos enormemente. Pero que quiero decirte que hay algo ahí que el de pie, o sea, el currito de pie, a veces no entiende. El ciudadano medio. No entiende bajo ese concepto. En ese momento determinado yo solamente quiero decir, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista medioambiental, las dos cosas para mí desde el punto de vista mío están afectadas. Muy bien, Orlando. Vamos a hacer la última pausa. Nos queda todavía hablar de la comisión de investigación. Ayer Teresa Ruiz Chillero estuvo aquí. También, si quiere dar, Orlando, después su punto de vista sobre lo de Algarrobico, a ver cómo está esa última hora. Y también llamadas. Tenemos llamadas telefónicas que habéis hecho desde casa. No os mováis. Último bloque del programa en nada. Hasta ahora mismo.